Ok, creo que estamos mejor ahora. Bueno, eh, bueno, les reitero mis saludos, que tengan todos una muy buena tarde. El día de hoy vamos a abordar un tema más del juicio ordinario, no sin antes recordarles efectivamente por qué estamos en esta posición este día y con este tema. Hemos estado abordando el juicio ordinario como el prototipo de los procesos de conocimiento. El juicio tipo es el juicio de aplicación general, es el juicio que ante la falta de un proceso especial para un asunto determinado, pues es el proceso que debemos de aplicar. Tiene las características de ser un proceso de plazos largos. Ya se percataron ustedes que en el papel dura 69 días, es el proceso más largo regulado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y también les he mencionado a ustedes que este proceso, denme un segundito, perdonen, solo denme un segundo, si es tan amable. Perdonen el inconveniente, ya no va a volver a suceder. Bien, entonces yo les estaba comentando que es el juicio de mayor aplicación. Hemos hablado ya de él en términos muy generales y ahora estamos hablando ya de él en forma muy especial en cada una de sus etapas. Nunca olviden ustedes que todos los procesos contenciosos en el proceso civil inician con la demanda. Hablé de la demanda en la clase del día martes, explicándoles a ustedes que es el documento con el cual nos introducimos en la acción. Es el escrito con el cual comenzamos a darle momento a la jurisdicción del órgano jurisdiccional, valga la redundancia. Es el documento donde también nosotros, mediante relato de hechos y el fundamento de derecho, también realizamos nuestra pretensión. Esa demanda, ya mencioné yo, que tiene ciertos requisitos muy formales que ustedes ya conocieron. Les expliqué que esa demanda está integrada por un encabezamiento, por un cuerpo y por un cierre, y mencionamos cada uno de ellos. Esta es la primera etapa de un juicio ordinario. El otro martes también ya les mencioné que vamos a trabajar ya en forma presencial, pretendiendo redactar o explicar realmente cómo es la redacción de una demanda, pero eso ya lo haremos exactamente en la facultad. Entonces, ya habiendo transcurrido la primera etapa de nuestro juicio ordinario, la demanda, ahora vamos a abordar lo que también en términos generales ya les expliqué a ustedes sobre las actitudes que el demandado puede tener frente a la demanda. O sea, ya mencioné en términos muy generales, cuando hablé del juicio ordinario, que frente a la acción del actor hay una defensa del demandado o una reacción del demandado. Hoy quiero explicar detenidamente qué sucede en esos 9 días del emplazamiento. Entonces, mencionábamos nosotros que el actor tiene el derecho de accionar. Eso ya lo saben ustedes, es un derecho subjetivo. El actor decide en qué momento va a plantear su demanda y cuando la plantea está materializando el derecho de acción. Y la presenta ante un órgano jurisdiccional conforme a los requisitos que mencioné el día martes y entonces el juez pues va a analizar la demanda. Normalmente el juez lo que califica en una demanda no es el fondo o la pretensión, sino lo que califica el juez es los requisitos de la demanda. El juez va a analizar si él es el juez competente, va a analizar si van los datos generales del actor, va a analizar si la vía que se está planteando es la correcta en relación a los hechos que se han expuesto, si efectivamente se relatan los hechos de forma clara y precisa, si el solicitante está fundamentándose en ley, fundamentándose en derecho, si hizo su ofrecimiento de pruebas, si sus peticiones son claras y precisas, y cuando el juez analiza y efectivamente determina que esa demanda, si, en cuanto a la forma, no en cuanto al fondo, porque el juez no va a decidir el fondo del asunto, el juez no va a decidir la controversia, va a determinar solamente si la demanda cumple ciertos requisitos de forma al verla.
Hay otros presupuestos procesales que voy a explicar en la próxima sesión de clase, pero en este momento el juez solo va a analizar la forma de la demanda. Lo que yo les expliqué a ustedes el día martes, el juez lo va a analizar, no va a poder profundizar mucho porque el juez pues no va a analizar temas de prescripción, de caducidad, de cosa juzgada, de falta de personalidad. Esos son aspectos que posiblemente le corresponda a la parte demandada alegarlo o a la parte demandada invocarlo. Pero bueno, entonces el juez va a analizar la demanda, si cumple con todos los requisitos, le va a dar trámite. Ya mencioné que eso lo hace a través de un acto de decisión que se llama decreto, porque es una resolución de mero trámite. Cuando el juez le da trámite a la demanda, es obligación de que se emplace al demandado por 9 días. Hablé un poco también de esos 9 días en una de las sesiones anteriores, explicándole a ustedes que esos 9 días son días hábiles. De tal manera que si ustedes fueran los demandados en un futuro proceso ordinario, me refiero a los abogados de la parte demandada en un proceso futuro ordinario, cuando ustedes reciban la demanda, tendrán que comenzar a contar a partir del día siguiente en que aparezca la fecha de la notificación de la demanda, 9 días, que son los días que ustedes tienen para tomar una actitud negativa o afirmativa frente a la demanda. Expliqué cuando hablé de esta clase exactamente hoy hace 8 días, hablando de plazos y de términos, pues dijimos que el término en este caso, los 9 días, esos 9 días eran solamente días hábiles. Y entonces puse el ejemplo casualmente de un jueves, hoy nos toca también un jueves, que el día de hoy efectivamente le hayan notificado a su cliente la demanda, y entonces ustedes contarán mañana viernes el primer día, 5 días de la semana entrante, van 6, el lunes será 7, el martes 8 y el 9 y el miércoles 9 de la semana subsiguiente. De tal manera que hasta el día miércoles, no de la semana entrante, sino de la que sigue, vamos a tener no solo la posibilidad de tomar una actitud negativa o afirmativa frente a la demanda. El emplazamiento, también ya lo mencionábamos en una sesión de clase, es un acto de comunicación del órgano jurisdiccional, donde el juez, mediante el emplazamiento, llama a la otra parte, en este caso al demandado, para que tome una actitud frente a la demanda. Una actitud de las cuales el día de hoy voy a hablar. Pero bien, queda claro entonces que el emplazamiento es ese llamamiento, se hace a través de una notificación. Si ustedes ven en la firmina, estoy poniendo a alguien como que está notificándole a alguien y le está dando 9 días para que tome una actitud frente a la demanda, días que, reitero, son exclusivamente hábiles. Vamos a suprimir fines de semana, vamos a suprimir días de asueto para efecto del conteo de ese plazo. Ahora, ese emplazamiento tiene ciertos efectos que son importantes también detallar y enumerar. Es decir, el acto de notificar la demanda a una parte, en este caso a la parte demandada, tiene 2 clases de efectos. Eso lo dice el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ese artículo 112 dice que tiene, por un lado, efectos materiales, y por el otro lado, efectos procesales, es decir, el acto de notificación. Desde el momento a que a su cliente demandado le notifican la demanda, desde ese momento, ese acto de notificación tiene efectos materiales y efectos procesales. En relación a los efectos materiales, un efecto importantísimo del emplazamiento es que interrumpe la prescripción. Voy a hablar brevemente de eso porque esto ustedes también ya lo saben. La prescripción no es ni más ni menos que una forma de extinguir una obligación. Todas las obligaciones, en algún momento voy a hablar cuando hablemos de las excepciones en la prescripción y voy a repetir lo mismo. Todas las obligaciones tienden a desaparecer, tienden a deberse de olvidar. Y no en la mente de la persona que debe o de la persona a quien se le debe, sino olvidar por la ley. Por un simple motivo, ¿verdad, mis estimadas amigas y amigos? Que es que como lo que se busca a través de la justicia es el mantenimiento de la paz, si una obligación no terminara, si una obligación no se extinguiera mediante la prescripción, por ejemplo, entonces pasaríamos toda una vida pensando en que aquel me debe y aquel pensando en que debe. No, las obligaciones tienen un tiempo de vida. Y la regla general es que las obligaciones
prescriben, terminan, se extinguen en 5 años, es la regla general. Hay excepciones, por ejemplo, las rentas, las pensiones en 2 años, los daños y perjuicios en 1 año. Por decir eso, lo encuentran ustedes en el Código Civil, no lo estoy inventando yo. Ustedes van, cuando vean ustedes la prescripción en el Código Civil, van a encontrar que hay 2 clases de prescripción, una prescripción extintiva y una prescripción adquisitiva, o una negativa y una positiva. La adquisitiva positiva es aquella que ustedes conocieron en el Derecho Civil 2, con los derechos reales, cuando hablaron de la usucapión. La usucapión es una prescripción adquisitiva. No es esa la prescripción a la que estamos refiriéndonos nosotros. Estamos refiriéndonos a la prescripción extintiva, la prescripción que extingue obligaciones. Entonces, como una de las características de la prescripción es que se puede interrumpir, entonces la notificación de una demanda interrumpe la prescripción. Vamos a recordar un poco esto porque seguramente ustedes no se acuerdan. Si yo tengo una deuda o me tienen una deuda que va a prescribir en 5 años, sucede de que yo ya van 4 años de que yo no la he exigido y hoy presento la demanda y le notifican a la otra parte, hoy se interrumpe la prescripción. Y quiere decir que desde el momento que se interrumpe la prescripción, esos 4 años automáticamente desaparecen y corren y cuenta nueva. Otra vez a los 5 años hay una interrupción de la prescripción. O sea, es uno de los efectos. La prescripción también se interrumpe de otras maneras, pero la demanda, la notificación de la demanda, hace interrumpir la prescripción. Si ustedes quieren que algo no prescriba, ojo, que no prescriba, porque si ya prescribió, pues no se puede interrumpir una prescripción. Si una deuda, ustedes presentan la demanda después de los 5 años, la otra parte les va a alegar la prescripción. Y no hay manera de interrumpirla porque ya se prescribió. Hablamos de aquella prescripción que no se ha consumado. Si la ley habla de 5 años, usted presenta la demanda a los 4 años y le notifican a la otra parte, ahí interrumpen prescripción. Ese es un efecto material del emplazamiento. Otro efecto material del emplazamiento es que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde ese momento. Por ejemplo, si al final lo condenan a entregar, él tendrá que devolver todos los frutos que hubiera obtenido a partir de la demanda, de la notificación de la demanda. Porque él podría tener derecho a los frutos, pero si efectivamente a él le notifican la demanda, a partir de ahí no va a poder hacer como suyos dichos frutos. Vamos a tener como efecto material también constituir en mora al obligado. Eso ya es el incumplimiento. La mora no es ni más ni menos que el incumplimiento establecido por el juez. Por consiguiente, desde el momento que una persona es notificada, ya incurre en mora. Y eso trae como consecuencia la consecuencia, valga la redundancia, señalada en la literal de la presentación. Muchas veces no se fijan intereses en las obligaciones. Algunas veces sí, ustedes hacen un contrato y dan un préstamo y le ponen un interés del 1% mensual, del 20% anual, pero muchas veces no se establece en una obligación un interés porque no quedó por escrito o simplemente porque la obligación fue verbal, por lo que fuera. Cuando no se han pactado intereses, pero se da la notificación de la demanda, a partir de ahí ya comienzan a correr intereses. Y nos basamos al interés legal. Lo que dice el código en relación al interés legal es que normalmente el interés legal es el interés que está vigente en el Banco de Guatemala. Entonces, a partir de la notificación de la demanda, cualquier obligación que no se hubieran pactado intereses comienzan a generar intereses, pero son intereses legales, no los intereses convenidos. Igualmente, hay un aspecto bien importante cuando se notifica una demanda en relación a un bien inmueble o un bien mueble puede ser, cualquiera de los dos, también ya hace anulable cualquier venta o gravamen que se constituya sobre ese bien que es objeto del proceso. Si yo estoy peleando la entrega de un vehículo y el vehículo se vende, ya se puede ser anulable dicha venta, o si ese vehículo se da en prenda, igualmente. Y en el caso de los bienes inmuebles sucede lo mismo, solo que en el caso de los bienes inmuebles es un requisito que el bien o la demanda se haya notificado en el registro. Ya se recuerdan ustedes a esa medida cautelar típica de cuando se discute un bien inmueble en el registro que se llama anotación de la demanda.
Entonces, no solo se requiere que se haya notificado, sino que también hayamos pedido la medida cautelar de anotación de demanda y que aparezca inscrito en el registro de la propiedad esa anotación de demanda. No puede entonces ya enajenarse el bien, y si se enajena, pues inclusive podríamos pensar en que se incurre en un delito de alzamiento de bienes que está regulado en el Código Penal. Pero bien, entonces es bien importante también determinar este efecto del emplazamiento de carácter material. Ahora bien, en cuanto a los efectos procesales del emplazamiento, el primer efecto procesal que dice la ley es que da prevención al juez que emplaza. Miren, el juez, si es el juez competente, ya sabe que tiene que conocer de ese proceso. Por consiguiente, él ya está prevenido de que ese proceso es para él y él deberá conocerlo, salvo, por supuesto, causas de excusa o de recusación, pues fundamentalmente, porque si el juez ve que tiene un interés en el asunto o que es un pariente, pues va a tener que excusarse, pero mientras tanto le va a dar prevención al juez que emplaza. Otro efecto procesal es que las partes van a tener que seguir conociendo ese proceso ante ese juez emplazando, aunque el juez emplazado no fuera competente, si no se alega la incompetencia. Pero aquí estoy hablando de la prueba de competencia que también expliqué en una de las primeras clases. Recuérdense que la competencia se puede prorrogar si no se alega la incompetencia, pero esa prórroga solo se da por cuestiones de territorio. Eso quiere decir que si el juez competente es un juez civil de primera instancia, pero era de Zacatepeque, si yo lo hice aquí en Guatemala y la otra parte no era incompetencia, volvemos competente al juez de Guatemala. Claro, siempre civil y de primera instancia, porque la competencia no la vamos a prorrogar por materia ni por cuantía, se va a prorrogar única y exclusivamente por territorio. Entonces, las partes, aunque el juez fuera incompetente, si no se alega la incompetencia, ese juez va a dar a conocer del proceso. Y otro de los aspectos importantes es que hay que constituirse en el lugar del proceso. Ya les explicaba yo a ustedes, casualmente el día martes, cuando hablábamos de la demanda como un requisito de señalar un lugar dentro del perímetro de la población donde está el juicio, lugar para hacer notificaciones, pues lo mismo va a suceder efectivamente con el demandado. Tendrá que señalar un lugar dentro de donde se encuentra el tribunal. Eso no quiere decir ir a vivir ahí, constituirse en el lugar y señalar, aunque esto en cierta forma ha pasado ya un poquito fuera de moda y con las notificaciones electrónicas que también expliqué el día martes. De tal manera que aunque la ley dice que hay que constituirse en el lugar del proceso, eso implica posiblemente y aplica para ir a las audiencias, para escuchar testigos, para estar en cualquier acto o diligencia del juez que se desarrolle. Bueno, esos son los efectos del emplazamiento, ese acto de notificación donde se está llamando a la parte demandada a que tome una actitud frente al proceso. Ok. También este tema que está en este momento poniendo en la filmina, en la presentación, pues también lo expliqué también muy rápidamente cuando estábamos hablando de esto en una de las sesiones de la semana pasada. Yo fui muy claro en decirles, yo no tuve esa inducción, yo no recuerdo que a mí mi profesor de procesal civil me explicara cuestiones de las que estoy explicando yo. Y es más, las entendí complicadísimas, porque cuando a uno le preguntan, mire, ¿qué actitudes puede tomar contra la demanda? A uno le enseñaban, pues, puede contestar en sentido allanándose, planteando reconvención, planteando excepciones previas, planteando excepciones perentorias, contestar más en sentido negativo, y se nos convierte en todo un lío. Miren, pues, frente a la demanda, frente a la pretensión del actor, frente a aquel que se quiere divorciar, frente a aquel que quiere que se declare nulo un instrumento público, frente a aquel que quiere que se le paguen unos daños, frente a aquel que quiere que se le fije una pensión, frente a aquel que quiere que se le que desocupe un bien, es la pretensión de fondo. El demandado simplemente, les decía yo, en un sentido muy coloquial, o dice sí o dice no. Ahora en sentido más técnico, o afirma o niega. Esas son las dos actitudes que toma el demandado frente a la demanda, frente a la pretensión principal. Cuando ustedes le notifiquen una demanda, entonces ustedes llegan y su cliente le dice, mire, licenciado, yo no quiero pelear, y tiene razón el señor, yo al señor efectivamente
estoy de acuerdo con lo que él pretende, entonces ustedes simplemente se allanan, aceptan, afirman y por consiguiente, pues esa es la actitud, un sentido afirmativo. Cuando su cliente llegue con ustedes y le diga, mire, licenciado, no, yo quiero que usted me defienda, esto que aquí se dice no es cierto, al contrario, y bueno, y hace una serie de objeciones, entonces nosotros tenemos que contestar la demanda en sentido negativo. Esas son las dos actitudes que originalmente deben de estar en el proceso. O es una o es la otra. Lo que no puede pasar en el juicio ordinario, y vamos a aplicarlo también en los demás procesos sumario y oral, es que el demandado no diga nada. Ya les decía yo hace unos minutos y voy a seguir explicándolo. El hecho de no comparecer dentro de los 9 días del emplazamiento no significa que no diga nada. Es que va a decir algo. Pero bien, pero lo importante aquí para que empecemos y entendamos es o afirma o niega. Entonces, comparezco, contestar la demanda en sentido afirmativo quiere decir que me voy a allanar. La figura técnica y jurídica se llama allanamiento. Y cuando dice que voy a contestar la demanda en sentido negativo, es porque voy a negar. Simplemente no estoy de acuerdo con lo que ahí se ha mencionado. ¿Ok? Entonces, esas son las dos actitudes que el demandado debe tomar frente a la demanda. Afirmar o a negar. En el caso del allanamiento, como acabo de explicarlo, no es ni más ni menos que aceptación de pretensiones. Miren, en el proceso ustedes van a tener dos cosas. Van a tener una aceptación de pretensiones. Van a tener una aceptación de pretensiones. O sea, no es de los hechos, sino están aceptando las pretensiones. Alguien plantea la nulidad de un negocio jurídico o hay una declaración de hechos y pide que se declare nulo el negocio jurídico y cuando uno se allana está aceptando que se declare nulo el negocio jurídico. Entonces, esto es un efecto del allanamiento, aceptar las pretensiones. ¿Por qué explico esto? Porque vamos a hablar, cuando hablemos de la prueba de declaración de parte en forma particular, voy a hablar de la confesión, cuando la persona confiesa. ¿Pero qué confiesa la persona? La persona no confiesa pretensiones, la persona confiesa hechos. El resultado es el mismo, porque si yo de los hechos explico que el documento se redactó y adolece de nulidad porque no hubo consentimiento, esos son los hechos, y yo confieso que pasó eso, el resultado es el mismo, habrá que declararlo nulo. Pero es bien importante que tomen en cuenta, quien se allana lo que acepta son las pretensiones, no los hechos, aunque el resultado sea el mismo. Y el que confiesa en la confesión, lo que acepta son los hechos, no las pretensiones. El resultado seguirá siendo siempre el mismo. Entonces, cuando hay aceptación de pretensiones, no hay controversia. Cuando el demandado dice, estoy de acuerdo con que nos divorciemos, estoy de acuerdo con pagarle lo que él está pidiendo, estoy de acuerdo con dividir el bien como quiere, lo que sea, lo que sea. Entonces, ya no hay hechos controvertidos, entonces no hay necesidad de la prueba, porque los hechos, porque las cosas están admitidas, las pretensiones están admitidas, y entonces el juez procede a dictar sentencia. Mentalmente, imagínense, les notifican a ustedes hoy, ustedes mañana o la otra semana presentan el allanamiento y lo que el juez viene entonces es que dicta la sentencia. ¿Y cómo la va a dictar? Segurísimo que la va a dictar con lugar. ¿Por qué? Porque el actor afirma y el demandado pretende y el demandado está de acuerdo con la pretensión. Entonces el juez va a declarar con lugar la pretensión. Eso es en el caso del allanamiento. No va a haber prueba. ¿Qué vamos a probar si no hay nada que probar? Entonces es bien importante tenerlo muy presente esto desde ese punto de vista como estoy mencionando. Ahora bien, en relación a la contestación negativa de la demanda, ya lo mencioné en alguna oportunidad que puede ser tácita o expresa. No mencioné en el juicio ordinario lo tácito de la contestación porque se recordarán ustedes que dije que puede ser el allanamiento o la afirmación puede ser tácita o expresa, pero en el juicio ordinario no, solo es en el juicio oral. Entonces, en el juicio ordinario solo se allana y tiene que ser en forma expresa, el allanamiento. No hay ninguna consecuencia de no comparecer. Pero en el juicio ordinario la negación puede ser tácita cuando el demandado no comparece. Pasan los 9 días, dijimos que era el miércoles de la semana subsiguiente, y entonces el jueves de la semana subsiguiente, ustedes, actores,
le piden al juez, por escrito por supuesto, que en virtud de la incomparecencia del demandado al emplazamiento, se le siga el juicio en su rebeldía y se tenga por contestada la demanda en sentido negativo. Entonces, el demandado en un juicio ordinario que no comparece dentro del juicio, niega el juicio, niega la demanda. Esto es bien importante. ¿Por qué la niega? Les decía a ustedes que esto deviene mucho de una norma del derecho romano, donde decía que quien demanda miente. Entonces el juez, hay alguien que demanda y alguien que no compareció. El juez obliga, o la ley obliga, al actor, al solicitante, a probar lo que dijo. Es que el otro no vino, pues sí, pero tiene usted que probar. Si usted prueba, yo le voy a dar la razón. Entonces, por ende, se contesta en sentido tácito, en forma negativa. O en sentido expreso, cuando efectivamente el demandado comparece por escrito y le dice, señor juez, estoy enterado de la demanda, no estamos de acuerdo con ella, contesto la demanda en sentido negativo y manifiesta las razones de su objeción. Entonces, esta es una actitud negativa, tácita o expresa, que va a tomar el demandado frente a la actitud frente a la demanda del actor. Y algo que es importante, esto lo vamos a explicar también más adelante, es que cuando el demandado contesta la demanda en sentido negativo, en forma expresa, puede además, junto con esa contestación, hago paréntesis, el demandado afirma, se allana, se dicta la sentencia. O niega como rebeldía, no pasa nada. O niega en forma expresa, y cuando niega en forma expresa, si es que lo hace, y quisiera contrademandar, ese es el momento para hacerlo. Podría también reconvenir. O podría también, junto con la contestación, interponer excepciones perentorias, que esta es la típica defensa de un demandado en el juicio. Cuando yo he mencionado varias veces a ustedes que el actor acciona y el demandado excepciona, las excepciones que se refieren al demandado son estas, las excepciones perentorias. A partir de la otra semana, ya en clase presencial, pero no el martes, sino seguramente el jueves, yo ya entraré a hablar sobre las excepciones. Y vamos a empezar hablando por las previas, porque ahí vamos a ver que hay en la ley dos clases de excepciones. Las excepciones llamadas excepciones previas y las excepciones llamadas excepciones perentorias. Vamos a explicar también en el futuro, también en el transcurso de esos días, las excepciones mixtas. Esas no están en la ley textualmente señaladas como mixtas, no es una división pero yo les voy a explicar para que ustedes entiendan qué entendemos, valga la redundancia, como una excepción mixta. Pero bien, con la contestación yo puedo plantear excepciones perentorias. ¿Y cuáles son esas? Las típicas defensas del demandado son las que atacan la pretensión, atacan la intención del divorcio, atacan la causal de una nulidad de un negocio jurídico, atacan unas ciertas circunstancias en la responsabilidad de unos daños, pero atacan la pretensión. Y la reconvención también se los mencionaba como una contrademanda. ¿Por qué la contrademanda? Porque miren, muchas veces de un mismo hecho, de un objeto, pueden haber pretensiones de una y de la otra parte. El típico ejemplo que ya mencioné también en clase es un hecho de tránsito y más sucedió en un semáforo, más que todo que eso, donde efectivamente las partes, alguien me ha mencionado muchas veces que en un semáforo cada quien paga sus daños. ¿De dónde sacaron eso? Eso no es cierto. Y peor ahora con las cámaras y todo, ya se puede saber hasta quién se pasó en verde y quién se pasó en rojo. Hay una responsabilidad. A nosotros el rojo nos da una obligación de parar y el verde nos da un derecho de pasar. Por consiguiente, si yo paso en verde y me colisionan, el responsable es el que se pasó en rojo que te tuvo que haber parado, o viceversa. Entonces, no es cierto que en un hecho de tránsito, en un semáforo, cada quien paga sus daños. No fue, si no, imagínense, qué interesante. No, es cuestión de responsabilidad. ¿Quién tuvo la culpa? El que tuvo la culpa fue el que se pasó en rojo cuando tenía obligación de parar. Entonces, puede suceder que en un hecho de tránsito ocasionado en un semáforo, un propietario del carro verde, pues le cobre el del carro rojo.
como no le quiere pagar y el carro rojo, digo, la culpa fue suya, que se pasó en rojo fue usted, y la discusión, entonces el del carro verde contrata los servicios de un abogado, presenta un juicio, un ordinario, para reclamar los daños de su carro. Y sucede que el del carro rojo también contrata a un abogado para que plantee una demanda en contra del carro verde porque él estima que la respuesta fue de él. Y se presentan dos demandas por separado. No estoy hablando en este momento de la reconvención, estoy hablando de dos demandas distintas. Y yo les decía, una demanda que se presenta en el juzgado primero y el otro en el juzgado segundo. Por una cuestión de seguridad jurídica, la justicia no puede tener dos sentencias, porque si una sentencia declara con lugar y la otra sin lugar, pues como que fuera un empate, o si las dos declaran con lugar, había una doble obligación. Entonces, no pueden haber dos sentencias sobre provenientes de un mismo hecho. Entonces, en un caso como el que acabo de explicar, existe el tema de la acumulación de acciones o acumulación de procesos, donde yo, el abogado del juicio más antiguo, presentado hoy, en contra de uno presentado mañana, le digo al juez, señor juez, hay otro juicio con identidad de personas, en posiciones distintas, pero identidad de personas y en cero la acumulación, y el juez pide el expediente al otro juzgado y lo acumula. Y entonces se junta dos expedientes para dictar una sola sentencia de las dos acciones. Eso pasa cuando se presentan por separado. Pero la ley permite que yo la presente al momento que me demanden. Yo no iba a demandar. Yo no pensaba demandar. Yo ya me había conformado en que yo iba a pagar mis daños. Sin embargo, el otro me está demandando y yo creo que la responsabilidad es de él. Entonces yo lo voy a contrademandar. Y entonces mi acción ya no la presenté en otro tribunal, sino la voy a presentar dentro de este juicio. Y esto se denomina reconvención o contrademanda. En algún momento vamos a hablar del trámite de esa reconvención, pero es la misma, al final de cuentas, de lo que ustedes ya conocen del juicio ordinario, porque si yo presento una reconvención, entonces, ¿qué va a hacer el juez? Ahora va a emplazar a la parte actora por 9 días en su calidad de actor demandado, para que en esos 9 días también tome una actitud frente a la contrademanda. Eso es la reconvención. Pero que nos quede claro, por favor, usted tiene que manejar la demanda, la reconvención, perdón, y las excepciones perentorias solo las podemos plantear en el momento que contestemos la demanda en sentido negativo. Hay algunas excepciones que pueden plantearse perentorias después, pero el requisito es que hayan nacido después, que hayan surgido después, no que las ignorábamos, sino por los hechos se dieron después de la contestación, que da motivo a una excepción de esta naturaleza. Me voy a explicar. Si yo quiero plantear una excepción no planteo ninguna excepción, contesto la demanda en sentido negativo, tengo una deuda, pero después de haber contestado yo la pago y la otra parte no desiste del proceso, entonces le planteo una excepción perentoria de pago, pero nació después porque pagué después. Entonces, esa sí es factible y es posible plantearla de esa manera. Ahora, esta es una actitud previa a la contestación de la demanda. De estas también voy a hablar la semana entrante. O sea, dentro de los primeros 6 días del emplazamiento, el demandado puede interponer excepciones previas. Yo les decía y les explicaba, en una de las clases también les decía, cuando ustedes tomen la demanda, antes de entrar a discutir la pretensión y que la otra parte está de acuerdo en pagar o no pagar, o en la unión de hecho, en el divorcio, en la nulidad de un negocio, lo que sea, lo que se esté discutiendo, antes de eso, revisen ustedes la demanda y pregúntenle, mire, el señor que le debe se llama fulano de tal. Ah, no se llama así. Ah, ¿y qué, a quién le debe es fulano? Ah, bueno, ahí hay una falta de personalidad, porque la persona que está demandando no es legitimada para demandar. O mire, esa obligación que usted tiene, ya tiene 7 años, ¿sí tiene? Ah, entonces ya hay una prescripción. Entonces yo ya no tengo necesidad de ir a discutir el fondo porque hay ciertos requisitos que no se han cumplido con la demanda. A revisar la demanda, yo veo que los hechos no están bien claros, las peticiones no están claras, no le puso la edad, no le puso el domicilio, bueno, entonces incurre en una serie de errores que la ley permite que yo pueda atacar la forma, no el fondo. Y las excepciones previas sirven para eso, para atacar la forma. Entonces voy a atacar la forma del proceso, voy a discutir cuestiones de forma a través de lo que vamos a conocer como excepciones previas. Yo voy a hablar un poco de las excepciones previas también en su oportunidad.
Creo que en un momentito voy a hablar algunas cosas sobre estas. Entonces, estas excepciones previas son de carácter suspensivo, o sea, se tramitan en la vía incidental. Las excepciones previas que vamos a estar hablando en el juicio ordinario, ustedes plantean cualquiera de ellas, hay que darle un trámite incidental, se suspende el proceso, es un trámite de un incidente de sucesiva sustanciación, ya se los expliqué yo hasta enseñándoles, me dio un expediente diciéndoles que uno presenta la demanda, está en el procedimiento, viene la excepción y se detiene el proceso y hasta que se resuelva la excepción previa, ya podemos entrar a contestar la demanda. Voy a explicar que las excepciones previas, aparte de depurar la falta de presupuestos procesales, también tratan de retardar la contestación de la demanda, pero eso lo voy a estar explicando oportunamente. Ahora, cuando hay una contestación negativa, ya después de que las excepciones se dieron y por ende hay hechos controvertidos, hay que abrir la prueba por 30 días. Ya se recuerdan ustedes que el periodo de prueba es de 30 días y se va a abrir cuando hay hechos controvertidos, lo que significa que el demandado contestó la demanda en sentido negativo, ya sea en forma tácita o en forma expresa, y por consiguiente el juez va a ordenar que en 30 días comiencen a recabarse los medios de prueba que cada parte haya ofrecido en su demanda el actor y en su contestación de demanda el demandado. Esto es parte de la parte introductoria del tema de las actitudes del demandado. Voy a pasar a hablar de otro tema de una vez el día de hoy, pero no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre lo que acabo de explicar para que puedan preguntar, si tienen intenciones de preguntar. Ok. Dafne, por favor. Sí, licenciada, buenas tardes. A mí me surgía duda, o bueno, me pareció un poquito confuso cuando usted nos mencionaba que en el juicio ordinario la actitud solo puede ser, o sea, la actitud en forma positiva por parte del demandado solo puede ser expresa. Sí, así es. Así es. Mire, pues, cuando el demandado no comparece al juicio, es rebelde, niega. Es lo único que aparece en el juicio ordinario. Pero vamos a encontrar la figura del juicio oral, en el juicio oral, pero eso no es ahorita, en el juicio oral, donde dice que cuando el demandado no comparece se le declara rebelde y se le tiene por cierto lo afirmado por el actor. Entonces, en el juicio oral, la rebeldía en algunos casos puede ser aceptación, pero en el juicio ordinario la rebeldía solo va a ser negación. Entonces, no hay una negación tácita, perdón, una aceptación tácita. Solo en el juicio oral lo vamos a encontrar. Entonces, si el demandado no comparece, rebelde, niega, punto. ¿Verdad? Ahora, si comparece y acepta, se allana. Y si comparece y niega expresamente, pues puede plantear excepciones perentorias y puede recomendar también. No sé si más o menos le queda claro eso, sí. Sí, licenciado, ya me queda más claro. Muchas gracias. Va, pero cualquier duda, por favor, no titubeen en no preguntar. Bueno, ya con ese orden de ideas, hablando de eso, y antes de entrar a la prueba, porque ya ustedes ya vieron que ahorita ya contestó el demandado en sentido negativo, es fundamental, y eso es una introducción, lo que les voy a meter yo en este momento, a una introducción a lo que vamos a conocer como las excepciones en el proceso civil. Este es el tema que vamos a abordar también un poco rápidamente, porque al final de cuentas después vamos a introducirnos ya a hablar más extensamente sobre esto. Cuando nosotros hablamos de excepciones, ya se nos tiene que venir a la mente un medio de defensa del demandado. El actor acciona y el demandado excepciona. Entonces, las excepciones es un mecanismo de defensa. Cualquier excepción que usted diga y plantee una excepción es un mecanismo de defensa. Una defensa en contra de la forma o una defensa en contra del fondo. No es lo mismo, regreso a un ejemplo, si yo estoy planteando un juicio para declarar la paternidad, no es lo mismo que yo plantee una excepción que destruye esa circunstancia que dice que yo, por lo cual yo puedo ser padre. Ya les decía yo, por ejemplo, el ser impotente para procrearlo. Yo planteo una excepción alegando que soy impotente, esa excepción ataca la pretensión.
a que en ese juicio de paternidad yo alegue que la demanda está defectuosa. O sea, no estoy discutiendo si la paternidad es o no es, sino estoy alegando que la demanda no está bien. Estoy alegando de que la persona que está demandando no tiene legitimidad. Estoy alegando que la persona planteó la acción fuera de tiempo. Estoy alegando que ese juicio se está discutiendo en otro lado, pero no estoy discutiendo si yo soy el padre o no. Estoy discutiendo cosas de forma. Entonces, en cualquier manera estoy defendiéndome, solo que en una me defiendo en relación a la forma y el otro me defiendo en relación al fondo. Ese es el mecanismo que nosotros vamos a entender como la palabra excepción, un mecanismo de defensa. Y he dicho varias veces, aquí lo vamos a repetir, la acción es el derecho del actor, como la excepción es el derecho del demandado. Ojo, el demandado no acciona. Ojo, el actor no excepciona. Cuando el demandado puede accionar y el actor excepcionar, en el caso de la reconvención, ahí sí, porque aquel actor A que demandó a B, el actor accionó y el B puede excepcionar, pero cuando el B reconviene, está accionando y le van a emplazar al actor A para que conteste, puede excepcionar. Entonces, solo en caso de la reconvención, pues el actor reconvenido puede accionar y puede excepcionar, y el demandado reconveniente puede accionar y puede excepcionar. Bueno, pero siempre que no se les olvide, el accionar es un derecho del actor y el excepcionar es un derecho del demandado. Entonces, ¿para qué se utilizan las excepciones? Se utilizan para dos cosas, como los decía. En relación a la forma, para atacar la falta de presupuestos procesales que impiden decidir sobre el fondo. Atacar que la demanda no es correcta, atacar que el juez es incompetente, atacar que la persona no tiene legitimación, que el asunto ya prescribió, que el asunto ya se juzgó, que no se ha cumplido el plazo para reclamar el asunto. Bueno, una serie de defensas que yo voy a explicar en la siguiente sesión que nos corresponda, pero son cuestiones de forma. Y también nos sirven las excepciones para hacer perecer la pretensión del actor, mediante alegar y probar ciertas circunstancias impeditivas o extintivas. Yo decía, la señora dice que yo soy el padre, pero voy a probar que soy impotente para procrear, no puedo ser el padre. Entonces voy a atacar a través de eso esa. El señor dice que yo le debo, pero voy a demostrar a través de un recibo que yo ya le pagué, entonces por su cliente ya no le debo. Estoy hablando de algunos ejemplos de cómo yo voy a atacar a través de circunstancias que yo puedo probar que lo que la otra parte está reclamando no es factible, no es posible. Entonces, eso se llaman excepciones perentorias. Las primeras atacan la forma, o sea, las que atacan la falta de presupuestos procesales, y las segundas atacan el fondo, atacan la misma pretensión, hacen perecer la pretensión, por eso se llaman perentorias. De tal manera, amigas y amigos, que vamos a encontrar excepciones previas y excepciones perentorias, que no se les olvide. Vamos a encontrar excepciones previas y excepciones perentorias como medios de defensa de la parte demandada. Las excepciones previas atacan la forma, aspectos en los cuales hay que decidir previamente a eso. Un juez, si es incompetente, no podría decidir. Si la persona que está demandando no es la legitimada, no se puede decidir. Si la demanda no es clara, no puede entrarse a discutir el fondo todavía. Si el asunto no se ha cumplido el plazo, no se puede alegar. Bueno, hay un montón de ciertas circunstancias por las cuales no podemos ir a discutir el fondo porque hay que corregir la forma, ¿verdad? Esas son las primeras excepciones, que son las de forma. Y las de fondo, como ya he mencionado yo, con ellas se trata de contradecir la pretensión del actor. Se trata de destruir algunos hechos y las pretensiones. Y estas son las que vamos a conocer como excepciones perentorias. Vamos a encontrar estas excepciones perentorias en el Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 116 y 117 habla de las excepciones previas y el artículo 118 habla de las excepciones perentorias. Como les digo, la clase de excepciones previas no va a terminar el día de hoy, las perentorias tampoco, porque vamos después a explicar, en el caso de las previas, una a una en qué consisten, cuándo se plantean, cuáles son los supuestos para su planteamiento.
Vamos a encontrar que las excepciones previas las podemos clasificar en dos. Miren, ¿por qué las excepciones se llaman previas? Porque son de previo pronunciamiento. ¿Por qué se llaman previas? Porque si no se resuelven, no podemos entrar a dictar una sentencia del juicio de fondo. Por eso son de previo pronunciamiento. Pero hay unas excepciones previas que la ley exige que planteemos dentro de los primeros 6 días. Recuérdense que yo dije que las excepciones se plantean dentro de los primeros 6 días. Bueno, los 6 días son para todas. Sin embargo, la ley en algunos casos permite que las excepciones se planteen después de los 6 días. Entonces, las que exclusivamente hay que plantear en 6 días se llaman previas de carácter preclusivo. Y las que pueden plantearse después de los 6 días se llaman previas de carácter no preclusivo. Y vamos a encontrar dentro de alguna clasificación de las excepciones unas excepciones que se llaman mixtas. ¿Por qué le llamamos mixtas a las excepciones? Porque son previas. La característica de la excepción previa es que está señalada en la ley como previa, tiene un nombre. El 116 y 117 las enumera. Ahí van a encontrar ustedes, por ejemplo, excepción previa de incompetencia, excepción previa de demanda efectuosa, excepción previa de prescripción, excepción previa de caducidad, excepción previa de falta de personalidad. Bueno, ahí están enumeradas las excepciones. Pero los efectos que produce es corregir los errores de fondo, de forma, perdón. Pero dentro de esas excepciones previas del 116, vamos a encontrar 4 excepciones al final del 116 enumeradas, que son la caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Esas 4 excepciones son previas conforme a nuestra ley, pero conforme a la doctrina también se le conoce como excepciones mixtas. ¿Por qué razón? Esa caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción son mixtas. Porque son previas, se plantean como previas, se tramitan como previas, pero si se declaran con lugar, tienen efectos perentorios. ¿Me explico? Si yo presento una demanda efectuosa, que es una excepción previa típica, y se declara con lugar, hay que corregir la demanda. Si yo planteo una excepción de falta de personería, se declara con lugar, pues entonces debe comparecer el verdadero representante, el legítimo representante. Si hay una excepción de falta de personalidad, pues la persona que está demandando se excluye, pero puede comparecer el que efectivamente puede demandar. Entonces, esto está corrigiendo errores de forma. Y si una vez corregidos, podemos seguir con el proceso. Pero las excepciones mixtas, como la prescripción, prescribió, no puedo volverlo a plantear, ya prescribió, se ataca realmente la pretensión, o la caducidad, que también se ataca, o la transacción, que también la ataca, o la cosa juzgada, porque ya se juzgó. Estas 4 excepciones son previas, pero en la doctrina la conocen mixtas porque si se declaran con lugar, atacan la pretensión. Miren qué interesante, son previas, pero si se declaran con lugar, atacan la pretensión. Por eso se denominan excepciones mixtas. Entonces, en términos generales, la ley nos va a hablar de excepciones previas y perentorias, y la doctrina nos va a agregar las excepciones mixtas. Déjenme ver una cosita aquí. No. Creo que vamos a dejar el tema por aquí el día de hoy, porque después ya voy a hablar yo de cada una de las excepciones. Entonces, voy a concluir solamente diciéndole a ustedes que el demandado, frente a la acción del actor, puede el demandado tomar 2 actitudes. Allanarse, que es una contestación afirmativa, o contestar en sentido negativo la demanda. Son sus 2 actitudes. Lo hace dentro del tiempo del emplazamiento, que son 9 días. Sin embargo, en el caso del allanamiento, una vez hay allanamiento, se debe proceder a dictar la sentencia, en el caso del allanamiento. En el caso de la contestación negativa, si hay contestación negativa, ya sea expresa o tácita, se debe abrir a prueba por 30 días. Cuando la contestación negativa es en forma expresa, también el demandado pudiera reconvenir si quiere o contrademandar o plantear excepciones perentorias. Las defensas típicas del demandado se llaman excepciones y las excepciones son mecanismos, reitero, de defensa por el cual el demandado ataca la forma o ataca el fondo de la pretensión. La forma de la demanda, el contenido, la falta de presupuestos procesales o el fondo. Las excepciones que atacan la forma se denominan excepciones previas.
Las que atacan el fondo se denominan excepciones perentorias. Oportunamente hablar de diferencias. Y vamos a encontrar excepciones mixtas, que son las que atacan la forma, pero atacando la forma, en cierta forma, también destruyen el fondo. Por eso le llaman mixtas la doctrina. Nuestro código solamente reconoce excepciones previas y perentorias, y dentro de las previas hay unas previas de preclusivas y otras previas de carácter no preclusivo. Unas que deben plantearse obligadamente en 6 días y otras que podrían plantearse fuera de esos 6 días. Bueno, dejémoslo por acá. Yo creo que hemos hablado ya un buen tiempecito. Después vamos a estar hablando de otros aspectos de las excepciones. Como les digo, una vez hablemos ya de la demanda, que vamos a hablar el día martes, me pondré a hablar un poco sobre las excepciones en su oportunidad y vamos a hablar ya también de las excepciones previas en particular. Alguien que tenga alguna duda, que quiera preguntar, ese es un momento para hacerlo, de cualquier cosa, por supuesto. Bueno, si no hay duda, entonces nos vemos dentro de el próximo martes, ya en forma presencial, allá en la facultad. Y vamos a continuar el día jueves hablando sobre este tema de las excepciones en general. Así que tengan una feliz tarde. Con permiso. Nos vemos. Feliz tarde, licenciado.